Vamos a hablar de Gálatas, aunque podríamos hablar perfectamente del versículo que leyó nuestro hermano amable de Efesios, porque he titulado este sermón La fe que salva. La fe que salva. Vamos entonces a Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Alguien conoce a los hermanos Wesley? No los de Harry Potter, que también se llaman Wesley. A Charles y John Wesley. Pues estos hermanos eran los que después hicieron la iglesia metodista. Charles y John Wesley fueron esos pastores metodistas, famosos por uno que fuera Charles, el que compuso más himnos, y John Wesley, pues ser uno de los defensores del arminianismo wesleyano. Bueno, y estos hermanos, Charles se fue a la famosa Universidad de Oxford en Inglaterra a estudiar. Y el primer año, pues, no tuvo incidentes. Fue el segundo año donde hizo una cosa que se llamó el Club Santo. Estudiaban metódicamente las escrituras, hacían oraciones, hacían ayunos, obras sociales. Y claro, como estudiaban metódicamente la Biblia y hacían métodos para estudiar, los de la universidad les llamaban despectivamente metodistas. Algo que después se quedó y que se le llamó la iglesia metodista. Pues más tarde, después de salir de Oxford, Charles y John se fueron a Estados Unidos, que no existía, que era al estado de Georgia, en 1735, eran las 13 colonias todavía. Y se fueron de misión. Pero claro, cuando iban por allí en el barco, los hermanos todavía no estaban muy seguros de que eran hijos de Dios, no estaban muy seguros de esa experiencia de la salvación. No habían encontrado realmente ese poder de gracia y ese poder de ser hijos de Dios. Y habían regresado a Inglaterra estos hermanos y dijo John: fui a América a convertir a los indígenas, pero ¿quién me convierte a mí? Y es que no fue hasta más tarde, después, cuando Charles se puso enfermo, que le visitó un amigo moravo que se llamaba Peter Boller. Y este hombre le enseñó a Charles y a John lo que era la justificación por la fe, le enseñó la salvación por la gracia. Y fueron allí convertidos los dos realmente por la gracia de Dios. Como decía el hermano John Wesley, tenían hasta ese momento, hasta el momento de las conversiones, una bonita religión de verano. Era una bonita religión de verano. Ambos habían sido ordenados como pastores, habían predicado, habían enseñado, habían escrito himnos, habían ido a las misiones, al Nuevo Mundo, pero no tenían a Cristo. No tenían a Cristo, vivían de las buenas obras, vivían de las apariencias, porque no vivían por fe. Porque el hombre buscándose salvarse a sí mismo se encuentra bajo maldición. Como dice nuestro versículo, porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Claro, todos los que dependen de la ley están bajo maldición, porque la ley, como si fuera una fuente, no una fuente de agua, sino cualquier fuente, no puede dar una y otra cosa a la vez. Es decir, una fuente misma no puede dar calor y frío. Claro, la ley solo nos decía que estábamos malditos, porque nadie podía cumplirla totalmente. Y claro, al simplemente la ley ponernos bajo maldición, no nos podía dar bendición. Porque para ser justificados por la ley se debe cumplir totalmente, como dice nuestro versículo: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Claro, la ley nos dice: estáis condenados porque no hay nadie que las pueda hacer totalmente. Aquel que se quiere justificar en la ley hace unas cosas buenas en la ley, pero hay otras muchas que las deja desprovistas. Por tanto, somos todos
malditos. Claro, si estamos buscando justificarnos en la ley, es la necedad de buscar la salvación a través de las obras. Porque por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Claro, muchas veces pensamos erróneamente en la ley como algo etéreo, como algo impersonal. Pero la ley es la expresión de la personalidad de Dios. La ley no nos dice, no matarás porque sí, sino que la naturaleza del propio Dios dicta qué acciones son buenas y cuáles acciones son malas. El amor es bueno porque Dios es amor. La ley es una copia escrita de la naturaleza de Dios. Y cuando nos relacionamos con la ley, no nos estamos relacionando con un documento, con un folio, con una serie de normas estrictas. Cuando nos relacionamos con ella, estamos desobedeciendo o estamos obedeciendo a Dios mismo. Y los que se quieren justificar en base a esa ley, simplemente están queriendo ser malditos. Porque aquel que se justifica, aquel que no vive la ley totalmente, está maldito. Aquel que se quiere justificar en la ley, por obras de la ley, se llama legalismo. El legalismo acaba con la seguridad de la salvación, acaba con el gozo de la salvación. El legalismo hace perseverancia en las obras, en la obra, que en el fruto, que en la evidencia de la fe. Y el legalismo es muy peligroso. El legalismo es muy peligroso porque desvía el enfoque de la gracia hacia las obras. En vez de decirnos, sois salvos por la fe, que es un don gratuito de Dios, el legalismo, ¿qué nos dice? Debemos de cumplir ciertos requisitos, tenemos que vestir de una manera para ser justificado. En vez de confiar en la obra de Cristo en la cruz, confiamos en nuestras propias obras. Y eso es muy peligroso. El legalismo nos genera un espíritu de juicio y de exclusión. Porque el Evangelio nos dice que debemos de ser misericordiosos, que debemos tener amor entre nosotros. Pero el legalismo nos enseña que se debe de priorizar la apariencia frente a unos que la verdadera transformación del corazón. El legalismo enseña que se debe de aparentar más que ser. Por tanto, el legalismo genera hipocresía, porque ya no es buscar la transformación genuina del corazón, sino en la de cumplir normas, Es el esfuerzo de apariencia. Dice la Biblia, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y el legalismo causa entonces tristeza espiritual, porque nunca vamos a encontrar esa buena voluntad de ser hijos de Dios, porque nunca vamos a estar bien delante de Dios, porque siempre la ley nos está diciendo que somos malditos. Aquellos que enseñan el legalismo ponen cargas pesadas sobre sus ovejas, diciendo que deben hacer esto y esto y esto y esto, y son imposibles de llegar. El Evangelio es alegría, es gozo, es paz, pero simplemente el legalismo está obstaculizando el crecimiento, está obstaculizando la alegría del Evangelio por normas escritas de hombres. ¿Sabéis cómo se vive el legalismo? Porque a lo mejor no se ve ahora mismo, no pensáis lo que es el legalismo. El legalismo es decir, por ejemplo, que en una iglesia las mujeres no pueden llevar pantalones, porque claro, es una prenda de hombre. Pero si nos vamos a la Biblia, Jesús iba en túnica. Claro que había túnicas de hombres y de mujeres, pero el pantalón nunca había existido en la época de Jesús. Entonces basar una iglesia en que la mujer no puede llevar pantalones o ciertas prendas se llama legalismo. La persona que va en pantalones es menos espiritual, es menos cristiana que la que va en faldas. Eso se llama legalismo. El legalismo también se ve las dos personas que las voy a comentar fueron
al bar. Y esta persona se pide una cerveza. Yo no creo que el alcohol bebido moderadamente sea pecado, ¿no? Pero se pide una cerveza. Y este hombre se había pedido un café. Y le dijeron, el del café le dijo al de la cerveza: yo no voy más contigo, porque tú te has pedido una cerveza y yo no quiero que me vean contigo porque piensan después que soy un mundano, que no soy cristiano. Eso se llama legalismo. Estamos enseñando una apariencia en vez de una transformación del corazón. Incluso en las maneras de orar, yo he visto muchas iglesias coger poliespán, ponerlo en el suelo, y podías ir una hora antes a la iglesia y veías a esa gente de rodillas, con el poliespán en las rodillas puestos, para que les vieran orar. Claro, y decías: wow, qué espirituales son, van una hora antes y se ponen de rodillas, que ya les duele. Legalismo. Es legalismo. Es legalismo. Y el dinero también se puede usar sobre estos méritos. Así es como se transforma una iglesia en la iglesia de prosperidad, cuando dices que a más dinero, más espiritual eres. Cuanto más diezmo des, más espiritual eres. También una persona me comentó que ella dejaba muchas veces de comer porque echaba 50 euros en el diezmo. Claro, si te dejas de comer para echar el diezmo, para que te vean o tal, se llama fariseísmo. Es legalismo. Estás viviendo de las apariencias. El Señor no quiere que te quedes sin comer. Echa lo que conforme a tu corazón crees que debes de echar. No eches para que te vean y después lo digas. Y dice la palabra: que no sepa tu mano derecha lo que echa la izquierda. Esto se llama legalismo. Pero lo más importante que hace el legalismo es que desprecia la obra de Cristo en la cruz, porque está minimizando la suficiencia de la obra de Cristo. Porque en el legalismo, la obra de Cristo en la cruz no es suficiente. Sí, muere por nosotros y nos da gracia, pero esa gracia no es suficiente. Nosotros debemos de aguantar nuestra salvación con obras, debemos de sudar nuestra salvación, debemos de trabajarla. Entonces el legalismo está diciéndonos que la salvación de Cristo es suficiente en una manera, pero no es eficiente. El legalismo pone que la base de la justificación son las obras y no la fe. Y también el legalismo niega que el Espíritu Santo transforme. Porque ¿quién es el que nos da la santidad? ¿Quién es el que transforma el corazón, sino el Espíritu Santo? Y aquí el legalismo nos dice: sí, te tienes que transformar a base de apariencia, a base de obras, a base de esforzarte y sudar tu salvación. El legalismo destroza el Evangelio de la gracia. El legalismo fomenta división, promueve la hipocresía y obstaculiza una verdadera relación de Dios con nosotros. Debemos de echar al legalismo de nuestras iglesias como si fuera un veneno que nos está matando. Fijaros, por ejemplo, que dice 1 de Pedro: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Eso es lo que hace el hombre. Eso es lo que hace el hombre. Pero ¿sabéis qué nos dice el Evangelio? No sé. Ahí. Pone: el justo por la fe vivirá. Claro, porque no hay mayor humillación para el ser humano que te digan que tú no tienes absolutamente nada que ver con tu salvación. Que tú no puedes añadir obras para ser salvos. Nos dice que el justo por la fe vivirá. Vivimos gracias a la gracia de Dios. Vivimos gracias a la obra de otro en la cruz. El justo por la fe vivirá. Podemos entender que la justificación es la fe justificadora, podemos así decirlo. ¿Qué es la fe que justifica? ¿Qué es la verdadera justificación? Primero, lo que no es. La verdadera fe justificadora, la verdadera justificación en Cristo,
no es reconocerlo simplemente como un Salvador, no es reconocerlo simplemente como un Jesús histórico. Eso no es suficiente. Los demonios creían que Dios era verdad. Ellos creían en la deidad de Cristo, pero no era suficiente. No era suficiente. Muchas personas saben que el pecado que tienen es pecado, pero siguen en el pecado. ¿Por qué? Porque su corrupción es más fuerte que sus evidencias. Ellos saben lo que es pecado y lo que no es, pero siguen en el pecado, perseveran en el pecado, porque tienen mucho más, la corrupción es mucho más grande que la evidencia. Y entonces, ¿qué es la fe justificadora? Es una fe salvífica, es una fe que salva. Es aquella que toma la obra de Cristo. Las obras de Cristo, no las nuestras. Toma la obra de Cristo en la cruz por nosotros, aquella que nos salva. Es una fe, es una justificación abnegada, que para ser salvos debemos de creer en otro, debemos de creer en la obra de otro y no en la nuestra. Y es confiada, porque estamos confiando en la obra de otra persona. No estamos confiando en nosotros mismos, en nuestro propio esfuerzo, sino en el poder de Dios. Muchos alaban a Cristo, y lo hablábamos con Timoteo, por esa entrada triunfal, porque les daba de comida, porque era el Mesías prometido. Pero la fe justificadora, la justificación verdadera, está alabando a Jesús muriendo y derramando su sangre en la cruz de Calvario por nosotros. Para muchos el rey, el Mesías, el rey prometido, es el que entraba en Jerusalén. Pero en nuestra iglesia debe ser el que murió por nosotros. Aquel despojado de absolutamente todo, era el que tenía todo para darnos la justificación. Debemos de aplicarnos la justicia de Cristo para ser salvos. Es como una medicina, por muy buena que sea la penicilina, por ejemplo, si estás enfermo y no te la aplicas, no te salva, no te cura. Los que estamos enfermos de pecado debemos de aplicarnos la justicia de Cristo para ser salvos. La sangre de Jesucristo sin fe en Él no salva absolutamente. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, en la fe justificadora, nos dice que el justo por la fe vivirá. ¿Qué beneficios nos da? ¿Qué beneficios nos da? Pues nos da tres. Nos da tres. El perdón de pecados, la adopción como hijos y el derecho a la vida eterna. Si nos vamos, por ejemplo, a Romanos, leemos: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados por la fe, no por las obras. Tenemos paz para con Dios, somos hijos. Y tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, vida eterna. El justo por la fe vivirá. El justificado en Dios, vivirá eternamente. Pero vamos a ver un poco sobre los beneficios de esta fe justificadora. El perdón de los pecados. La gente piensa muy ligeramente sobre el perdón de los pecados. Presentan que es natural que Dios perdone los pecados. Porque imaginan a un Dios caricaturizado. Un Dios que es todo amor, pero que no es justo. Un Dios que es todo amor y todo misericordia, pero no es justo. El hombre siempre piensa que perdonar es quitarse un poquito de honor. El hombre que perdona se le ve un poquito bajo de honor. No es una persona noble, entre comillas. Pero esos hombres que les cuesta perdonar son los que más perdón le piden a Dios. Son los hombres que más perdón le piden al 3 veces santo. El perdón verdadero
verdadero restaura, como lo veremos ahora. El perdón verdadero está lleno de amor, sí, está lleno de verdad, sí, restaura, pero también de justicia. ¿Por qué de justicia? Porque para que Dios nos perdonase, alguien debía de llevar la culpa del pecado de nosotros. ¿Y quién la llevó? Jesús. Nuestro perdón implicó que alguien pagara ese pecado. El perdón de nuestro pecado implicó la muerte del Hijo de Dios. Nuestro pecado es tan grave que tuvo que Dios hombre morir en la cruz del Calvario. Fíjate cómo dice Romanos: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó todo por nosotros, ¿cómo no le dará también con él todas las cosas? El pecado costó la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Y eso es el perdón de pecados. Es algo negativo en el sentido de que nos está quitando algo que antes teníamos y nos lo ha quitado. Pero también hay un beneficio en la adopción que es positivo. La adopción, es decir, nos restaura, como estaba diciendo yo antes, el perdón nos restaura. Esa es la parte positiva. Que nos quite la condena es la negativa, y la positiva es que nos restaura. Porque hemos sido otra vez posicionados ante Dios como hijos. Antes teníamos hostilidad, pero ahora tenemos aceptación. Habíamos sido creados como hijos suyos, pero pecando nos hemos vuelto hijos rebeldes. Nos fuimos a comer algarrobas con los cerdos, pero después el Señor nos adoptó, nos restauró, nos vestió y nos puso un anillo en el dedo y fuimos sus hijos otra vez. Tenemos un Padre que nos cuida, no un policía. Tenemos un Padre que nos cuida y que nos regala todo lo que necesitamos, porque el que no escatimó ni a su propio Hijo cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si aun siendo malos, enemigos, Cristo murió por ti, ¿cómo no te va a dar todo lo que necesitas siendo su Hijo? Buscad primero el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Nuestra adopción y el perdón de Dios son eternos. Nuestra adopción nos reconcilia con Dios. Dios nos perdona y ya no estamos enemistados con Él. Nos ha mostrado un amor misericordioso al ir a buscarnos. Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hemos sido perdonados, hemos sido adoptados como hijos de Dios y tenemos vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, es la única obra que tenemos que hacer, creer, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Porque cuando estamos unidos con Cristo, el Señor nos reviste, nos viste de una nueva naturaleza, de una nueva identidad. Somos participantes de la naturaleza de su resurrección. Somos herederos como hijos de la vida eterna. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Una esperanza no basada en obras. Una esperanza y una herencia que nos la da el Señor Jesucristo. Obra de Cristo en la cruz. Es una herencia asegurada. Nos asegura esa herencia y nos dice que no es por nuestra propia fuerza, sino por el poder de Dios. Los justos vivirán, pero solo vivirán aquellos que estamos imputados en Cristo, aquellos que estamos justificados en la obra de Cristo y no en sus propias obras. Los justos somos aquellos que vivimos en la justicia de otro, en la justicia del Señor Jesucristo. Porque no hay en ningún otro salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los que podamos ser salvos. Por eso dice que el justo por la fe vivirá. No el justo en su propia autopercepción, el justo que se cree que él es justo, el justo que piensa que por darle dinero a los pobres es justo. No, el justo por la fe vivirá, aquel que es justificado en la obra de Cristo, en la cruz, vivirá. Una reflexión entonces. El que no ha sido justificado en Cristo, no se justifica a sí mismo. Si no has sido justificado, ¿por qué dices que eres justo? No seas como los fariseos, porque unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Bueno, dice la parábola del juez. Porque la justificación, que tú te percibas como justo, no tiene validez para Dios. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. En esta vida cristiana, autopercibirse no es como en el mundo, que te dicen que yo me autopercibo mujer y soy hombre y eres una mujer. No, en el cristianismo no. Si tú te autojustificas y tú te percibes como justo, el Señor te dice, tú no eres justo. Id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he llamado a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a los justos, se refiere a los que se justifican por sí solos. El que se justifica a sí mismo, ¿sabéis lo que le va a decir el Señor Jesucristo? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este versículo a mí me estremece, porque profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Está hablando como si fuera una iglesia. Está hablando como si fuera una iglesia. Si tú te piensas que eres justo, hacemos una iglesia. Todo el mundo se piensa que es justo, que está justificado, y hace y deshace. Y después el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. No es si lo hacemos con un corazón nuestro, egoístamente, o si es para Dios. Todo lo que hagamos, hacedlo para Dios y no para los hombres. Debemos de buscar en los cultos la gloria para Dios, no nuestra propia gloria. En la iglesia debemos de estar siempre con la mirada puesta en el Señor. No debemos de venir aquí a gloriarnos. Si yo canto bien, si yo predico bien, si yo hago esto, si yo hago lo otro. Debemos de estar siempre con la mira puesta en el Señor. Y también es muy peligroso aquellos que dicen que hablan en lenguas, que profetizan, que esto. ¿Por qué? Porque se están dando gloria a ellos mismos. Porque salen del culto y dicen, yo he hablado en lenguas, qué bonito, yo he profetizado, mira que profecía me ha dicho esto. Y no es para la gloria de Dios. Se están gloriando ellos mismos. Pero aquí también, aunque no hagamos esto, podemos pensar, aquí no tenemos coro, pero si tenemos coro, no salgamos después diciendo que viene cantado, que viene hecho esto, que viene predicado, que viene orado. Estamos siendo justificados por las obras. Todo lo que hagamos, hermanos, sea para la gloria de Dios. Pero también os digo que si estás justificado, no te condenes, porque estás entonces negando la obra del Espíritu Santo en ti. Estás despreciando la obra que ha hecho Jesús por ti. No niegues ese sacrificio que ha hecho Jesús por ti. Se ha muerto por ti, te ha justificado. No te condenes. No seas un tirano para ti mismo. Reconoce esa obra de gracia en ti y vive con el gozo del creyente. Y la reflexión es que el alma justificada no puede practicar el pecado. Porque los que somos justificados también somos santificados. El que es justo vive en santidad.
porque el que practica el pecado también estaría convirtiendo esa gracia en libertinaje. Acordaros como nos dice Pablo en Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado porque la gracia abunde? De ninguna manera. El alma justificada debe reconocer que peca, pero no practica el pecado. Debe reconocer que el pecado es pecado. Y cualquier pecado que hace es pecado y está pecando contra Dios. El Señor nos ha hecho imputación, ha hecho una obra eficaz como abogado. Presenta esa justicia para nosotros, una justicia imputada en nosotros, pero debemos de pensar que todavía en este momento es sí, pero todavía no. El Señor ha muerto por nosotros, sí, pero todavía llevamos pecado remanente, llevamos una carne que todavía es pecaminosa. Por tanto, debes de ver el pecado como realmente es, y debes de ver el pecado como condenable, y que todas tus acciones tienen un pecado remanente, y que todas tus acciones no tienen mérito para ser justas delante de Dios. No tenemos nada que dar a Dios, por tanto no nos justifiquemos. ¿Qué debemos hacer? Debemos de estar siempre confesando nuestro pecado, recibir los méritos de Cristo en la cruz para ser justificados. Así podemos descansar y podemos confiar en los méritos en la cruz y vivir en paz. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. No busques justificación porque estarás maldito. Busca la justificación en Cristo para vivir en base a la obra de Cristo en la cruz. Y si ya tienes esa justificación, no eches piedras sobre tu tejado. Disfruta y recuerda cómo el Señor Jesucristo es nuestro Padre, que estamos siendo adoptados en su familia y es suficiente para llevarnos al cielo. Quien es sabio y guardará estas cosas y entenderá misericordias de Jehová, dice David. Quien es sabio para que me entienda esto y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos, dice Oseas. Y Salomón nos dice: el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Amén. Amén.